¿Sabía usted que una constitución no vive en el papel, sino en las fuerzas reales que mueven a la sociedad? Hoy vamos a hablar de Ferdinand Lasalle y su visión de lo que realmente significa una constitución. Yo soy Samantha. Yo soy Jacqueline. Siendo así, hoy les estaremos haciendo un resumen de lo que es el concepto de constitución y ley, además de cómo se constituyen y sus diferencias. Todo esto con una pizca de nuestra interpretación y de un contraste con nuestra realidad actualmente. A partir del pensamiento de Lasalle, reflexionaremos en torno a la Constitución y la diferencia con la ley. La Constitución no es un simple papel, sino que es una realidad del poder. Para Lasalle, una Constitución no se reducía al documento escrito con artículos y derechos, sino que para él una verdadera Constitución estaba formada por las fuerzas reales y efectivas de un poder que siempre existe en un país, como por ejemplo, en ese entonces, las clases sociales, la economía, el ejército, la burguesía y el pueblo. Lasalle también explicaba que si un texto escrito proclamaba igualdad, pero en la práctica la burguesía controlaba todo, esta constitución estaba muerta. Es decir, el derecho sin respaldo es una realidad que carece de fuerza. Ahora les hago una pregunta. ¿Es la Constitución y la ley conceptos iguales o tienen diferente jerarquía? No, no son conceptos iguales. La Constitución es la norma suprema. Todas las normas siempre deben de estar sujetas a ella, porque es el principio de la supremacía constitucional. Y aparte, la Constitución establece los límites y las competencias del poder público, mientras que una ley es una norma jurídica creada por el poder legislativo que regula aspectos concretos de la vida social. Siempre debe estar subordinada a la Constitución. Es aquí donde la jerarquía es la siguiente. La Constitución siempre debe estar por encima de las leyes, y si una ley contradice la Constitución, se declara inconstitucional y no puede aplicarse. La Constitución es la base del ordenamiento jurídico y político de un Estado, mientras que la ley se limita a desarrollar y concretar los mandatos constitucionales. Es por eso que Constitución y ley no son lo mismo y están en diferente nivel jerárquico. Pero ahora, ¿conocemos bien a Lasalle? Hablemos un poquito de él. Entonces, Lasalle fue un abogado y pensador alemán, político también, el cual hizo parte de la revolución de 1848, lo que lo llevó a ser encarcelado, pero allá entabló una amistad con Karl Marx y pues siguió un poco sus ideologías, fue influenciado por estas, y así también en 1863 fundó la Asociación General de Trabajadores Alemanes. Este fue considerado el primer partido obrero alemán y también el antecedente del actual Partido Social Democrático Alemán. Así pues uno diría, vale, Lasalle tenía una influencia muy parecida a la de Karl Marx, pero realmente él no siguió con toda esta ideología, sino que tenía una estrategia y un pensamiento muy diferente. En esto podemos encontrar que Lasalle pensaba que el mundo estaba rodeado de posibilidades a las personas, pero estas posibilidades usualmente no siempre llegaban al alcance de estas mismas y por ello el Estado era el que tenía que intervenir en esto para que se pudieran llegar a alcanzar más fácilmente o que las pudiera también distribuir de una manera equitativa. Esto también, Lasalle no iba muy de acuerdo con el laissez-faire, que es el dejar hacer, dejar pasar, sino que quería desviarse de esa vista del Estado absolutista y de los estados que solamente requerían lo mínimo. Lasalle nos recuerda que detrás de cada constitución hay un pulso de poder, que no solamente basta con escribir derechos en un papel, si las fuerzas reales, como lo son las económicas, las políticas y las sociales, es decir, el pueblo, no lo respaldan. Su mensaje trasciende el siglo XIX, pero hoy podemos seguir viendo cómo esas élites económicas influyen en los gobiernos y cómo los ciudadanos se organizan para reclamar cambios y cómo la Constitución debe adaptarse para no quedarse como un adorno jurídico.
De La Salle aprendimos que el derecho, y en especial la Constitución, no puede entenderse solo en los libros, que hay que leerla en la vida real, en las fuerzas sociales y en la lucha de cada persona por sus derechos. Esa es la mirada que queremos tener como abogadas. La enseñanza es clara. Una constitución solo será legítima y duradera si refleja la realidad de su pueblo y defiende su dignidad. Pero ahora, ¿cómo entendemos que se formó todos estos pensamientos de La Salle? Tenemos que entender su contexto. En esto nos enfocaremos como en el rey Friedrich Wilhelm III, que les prometió ya una constitución al pueblo, pero realmente nunca tuvo interés de hacerlo, jamás. De hecho, se preocupó más por los intereses económicos y propios que en hacer una constitución que le favoreciera a la nación y al pueblo. Así fue como entonces, luego a su sucesor, sí le hicieron como ese acoso de que llegara realmente a algo y que le cumpliera la promesa que su padre no pudo hacer. Es así como igualmente no tenía tanto interés, pero en ese momento pasaba algo definitivo, que era una decadencia en la economía. ¿Cómo así? ¿Qué pasaba? Bueno, en ese momento empezaron a evolucionar en la economía, entonces se tenía que acoplar a esas necesidades que ahorita se estaban viendo en ese momento. Y pues eso llegó a que también otro factor fue que la construcción de estas vías férreas. ¿Qué pasó con ello? Que eran muy necesarias para que se pudieran transportar, pero no solamente era un factor de transporte, sino que también consistía en una estrategia militar y que era muy importante para que las tropas militares se pudieran desplazar eficazmente cuando hubiera algún tipo de alerta o ataque. Y esto era muy importante para la seguridad del país. Así fue entonces como después de deudas, después de muchas cosas, el sucesor decidió tratar de volver a tener un acuerdo con las personas que ya le habían pedido una constitución. Pero esto ya no pasó, ya era muy tarde para que él pudiera decidirse porque empezaron desde ahí a una revolución. Y en ese momento pues se logró hacer realmente un cambio, pero el problema fue que no tuvieron un control, una estabilidad de acuerdo a la victoria que consiguieron, porque no tenían algún tipo de sistema o algún tipo de balanza que pudiera equilibrar todo ese poder. Y así fue como cayó en las manos equivocadas de la burguesía, porque esta misma que había estado pidiendo también una constitución para retirar tanto poder del rey, pues realmente también siguió con sus intereses y empezaron también a, más que todo, unirse con la nobleza. Así fue como entonces siguió este desbalance de poder y donde podemos reflejar y donde podemos contrastar cómo es de importante tener una constitución que no solamente esté escrita, sino que realmente funcione según las necesidades del proletariado. Con lo dicho anteriormente, podemos ya hacernos una idea de lo que se trata una constitución y sobre todo cómo esta es fundamental para lograr una armonía sistemática y normativa eficaz que cumpla con las necesidades de nuestro pueblo. Hoy, el pueblo se manifiesta a través de movimientos sociales, como lo son las protestas, las opiniones públicas, también en las redes sociales y hasta en el arte. Pero en el contexto visto anteriormente, podemos encontrar que las personas no tenían más que pedir a gritos una constitución. Y ni siquiera con esto tenían algún tipo de garantía, ni siquiera el de la vida. Y esta fue la perspectiva de Jacqueline y Samantha de el libro que es una constitución de Ferdinand Lasalle.